formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día a todos los que siguen este programa, a toda esa ciudadanía que siempre está expectante, que nos envía mensajes antes de salir al aire. Y bueno, expectante por los temas que tratamos en el programa, por los temas a los que les damos continuidad. Todos aquellos que siguen nuestro programa saben que estamos en una línea periodística vinculada a los grandes quehaceres nacionales, desde lo institucional, desde el Estado de Derecho. Estamos enfocados en ese periodismo, un periodismo de análisis desde la información respecto a el funcionamiento del Estado de Derecho uruguayo, es decir, de la República Oriental del Uruguay. Y vaya que hay temas para tratar en este contexto mundial de mega relatos y de un gran relato llamado el relato de la posverdad o la ideología de la posverdad. Y yo voy a empezar con este tema hoy. Voy a empezar con una editorial que quizá abra al panorama de discusión de temas puntuales que vamos a tratar en el programa de hoy, subsiguientemente con el doctor Rubén Flores Dapkevicius, para hablar de lo que la LUC reglamenta o dispone jurídicamente respecto a las atribuciones policiales. Es decir, cuáles son los atributos de la función policial hoy por hoy, y sobre todo en fase operativa, como también en fase de investigación. Eso hace nada más y nada menos que el concepto de la seguridad pública, lo que clásicamente se consideraba en las teorías del Estado de Derecho el orden público, el orden interno público, que es una prerrogativa exclusiva del Estado. Es uno de los poderes que el Estado tiene. Una de las funciones esenciales del Estado es velar por nuestra seguridad pública y por establecer un concepto que no todos conocen muy bien a ciencia cierta, pero que sí se lo puede ver por ahí o predicar, que es la paz pública. En ese sentido yo voy a comenzar con esta editorial tratando este tema. Pero antes les digo a todos ustedes que pueden comunicarse a esta producción al 093 829 272. 093 829 272. Estamos en Facebook, ahora mismo, en vivo, en donde estamos. También en Twitter, @en donde estamos. Por supuesto, estamos en Radio Nacional, 11:30 AM, y por internet, radionacional.com.uy. También estamos en nuestra web de Libertas, que es www.libertas.uy. Estamos en Instagram, en donde estamos Uru, y en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Dicho esto, yo comienzo con esta editorial y podría comenzar diciéndoles qué pasa en un mundo cuando la mentira es la verdad, ¿no? Como dice ese tema argentino. ¿Qué pasa con un mundo donde el relato sustituye a la verdad científica, por ejemplo? En el Estado de Derecho, la paz sostiene la libertad. ¿Podemos separar conceptos, me pregunto, como paz? ¿Podemos separar esos conceptos como paz, de libertad y de verdad? En estricto sentido filosófico no es posible. En la práctica política, a través de la historia, nunca estuvieron conjugados en plenitud. Mirá qué paradoja. Sin embargo, este es el leitmotiv de las llamadas revoluciones modernas, de aquellos pensadores modernos, hablamos siglos XVIII, siglos XIX, que instauraron los principios fundacionales de gobiernos republicanos y democráticos en Europa, atenuando el superpoder de las monarquías, en algunos casos derribándolas directamente, pero sí en Estados Unidos, instalándose por primera vez en la historia un régimen republicano, democrático, federal y liberal. Estos conceptos son los que inspiran precisamente ese moderno y novísimo Estado de Derecho en la historia de la humanidad. Y cabe la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué novísimo?
porque son apenas 2 siglos y un poco más en los milenios de esta raza planetaria. En términos cronológicos, es muy poco. En términos de calidad de pensamiento filosófico y filosofía política, es muchísimo. Ahora bien, ¿es posible entonces hablar de libertad sin paz? La respuesta es directa, es obvia y es frontal. Igual a esas personas muy sinceras, ¿viste? Y muy transparentes, que en su manera de decir te expresarían esto. No, no es posible. Sería una falacia perfecta hablar de libertad sin paz. Entonces tenemos que tener al menos una idea de la paz. ¿Qué es la paz? Y no solo vivenciarla, por ejemplo, porque vivir las cosas sin pensarlas, sin analizarlas y sin comprenderlas, es estar sometido a los imperativos de la naturaleza, digamos la naturaleza bioambiental del planeta, sometidos a los instintos, o sometidos a algún que otro relato que te convence de algo. Entonces, el diferencial de pensar que tiene la raza humana no se cumpliría en aquellos que no se dan precisamente a la tarea de pensar la realidad. Debemos saber entonces qué es la paz. ¿Qué es la paz como término incluso? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su etimología? Proviene del griego, que quiere decir acuerdo, pacto o trato. Pegnimi o pegnimi, que quiere decir fijar mediante un acuerdo una situación o una condición determinada. Hacer un trato para fijar una situación. El latín toma este concepto y le da este nombre, pax o pacis, dando precisamente esto como un genitivo de pacis que se relaciona con el verbo pagisi, que quiere decir precisamente eso, acordar o hacer un trato. En su participio asoma más bien como la palabra pactum, el famoso pactum romano, el pacto que hacían los romanos cuando conquistaban pueblos y los constituían a esos pueblos conquistados en estados clientes, de ahí lo de colonos. ¿Y qué hacían con esos estados clientes? Bueno, pactaban una situación de colaboración de acervos culturales, de tradiciones culturales, pero bajo la hegemonía de las leyes romanas. Esta estrategia se aplica en los estados de derecho. Los estados de derecho que concibieron pensadores como Thomas Hobbes, como Locke, como Montesquieu, por ejemplo, entre tantos otros, hace referencia a todo esto. Y ellos mismos, cuando plantean el Estado, lo plantean como un sistema de pactos, o de acuerdo, o de contrato de convivencia. El gran ejemplo es la Carta Magna inglesa de 1215 o 1216, que se va a convalidar con algunos cambios en el periodo de Cromwell, por allá por el 1600 y pico. Por ende, esa Carta Magna inglesa va a ser el documento referencial para las posteriores revoluciones modernas hacia los que van a ir hacia el Estado de Derecho, hacia la forma republicana y democrática. La famosa Declaratoria de Filadelfia en los Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, y todas las cartas constitucionales que se van a ir dando en el mundo. Por ejemplo, nuestra Constitución de la República a partir del año 1830. Esa Constitución significa eso, un pacto, un contrato social. Y de ahí que podamos hablar que vivimos bajo un régimen de Estado de Derecho, bajo ese pacto que hicimos todos los uruguayos mediante la vía de la democracia directa, es decir, eligiendo nuestras formas de gobierno a través de un plebiscito. A partir de aquí entonces se puede desarrollar justamente el cometido de una organización política que propende a desarrollar las libertades en la democracia liberal, republicana, las libertades individuales y el estado de libertad como un concepto que va implícito al Estado democrático de derecho. Tema que no comprendió el eminente jurista y filósofo español Claudio García Trevijano, cuando en varios de los pasajes de su libro genial, Teoría Pura de la República, decía que todo esto pasaba por el filtro selectivo de la hegemonía filosófica liberal.
Ahora bien, ¿qué sucede si el contrato social del Estado de Derecho es vulnerado? En cualquiera de sus ámbitos, en cualquiera de sus ejemplos, en cualquier cometido de este Estado de Derecho, este del que estamos hablando. ¿Qué pasaría? ¿Qué se estaría violentando? La paz. Se estaría violentando el acuerdo, el trato que hicimos como sociedad de vivir bajo las disposiciones de la Constitución de la República, a la cual se deben suscribir todas las leyes que se legislen en el país y a la cual se debe suscribir la conducta de cada uno de sus ciudadanos. Hay ejemplos, sí, el más reciente, el que ahora tomó luz pública, el que a mí me va a llevar a cumplir con él la ley del lugar común. Por ejemplo, burlar el régimen impositivo inmobiliario como lo hizo el senador Óscar Andrade, quien violó el régimen impositivo que él mismo legisló. Porque no olvidemos que cuando se habla de una persona que construyó una casa en el departamento de Canelones sin declarar que la construyó y que sigue figurando ese padrón como un terreno y no como una edificación, está burlando todos los principios legales que él mismo contribuyó a legislar en un Estado de Derecho. Esa es la gran culpa de Andrade. Pero no solo la culpa de Andrade, la culpa del séquito de políticos que contribuyen a violentar este estado de paz, de contrato que tenemos los uruguayos, que es el Estado de Derecho. Porque todos nosotros sí tenemos que pagar nuestros impuestos. Y si apenas tenemos que hacer alguna pequeña modificación a nuestra propiedad, tenemos que declararla ante el BPS. Porque tenemos que declarar mano de obra a la cual hay que aportarle, hay que hacerle sus aportes a la seguridad social, hay que pagarles sus salarios, hay que pagar la seguridad social y hay que registrar a esa gente? Todo eso lo burló Óscar Andrade. No se trata acá si lo puede pagar o no y ahora va a pagar todo lo que debe. Esto lo va a pagar después de que se descubrió que hizo todo esto y que además seguramente para él son chirolas por la cantidad de plata que gana, pero ese no es el tema, ¿eh? El tema es cómo se violenta la paz de un Estado de Derecho y precisamente desde personas que cumplen funciones preponderantes, privilegiadas dentro del Estado de Derecho en calidad de legisladores. Se violenta ese Estado de Derecho cuando la intendenta de Montevideo, que también nos cobra impuestos, que nos cobra impuestos a nuestros inmuebles o a nuestros vehículos, dice ladran Sancho en los términos reales de la emisión del programa que estaba investigando el caso, o que estaba difundiendo la investigación del caso. Cuando un legislador como Daniel Olesker manifiesta por redes, alarmado y efusivo, a todos sus militantes, los militantes del Frente Amplio, los militantes de izquierda, que no vean el programa. Tapá los ojos, no veas nada, no quieras ver lo que se dice en una investigación periodística. Matemos al mensajero de ese modo, sería. Bueno, todo eso es romper con un pacto, es romper con un estado de paz. ¿Y bajo qué consignas? Bajo una hegemonía, bajo la hegemonía política que pretende tener esta gente que integran la fuerza política organizada de izquierda Frente Amplio, conjugándose en la dinámica de los hechos con el PIT-CNT. Violencia que puede ser desde la más bárbara, la más básica, como tirar una bomba Molotov a la oficina del ministro Paganini en el día de ayer, o como ahora las ocupaciones en la sede de ANCAP, en el edificio del Libertador, cuando se sabe que por el actual régimen legal de la ley de urgente consideración, que se acoge a los principios, a los convenios internacionales de trabajo, según la OIT, no se pueden ocupar lugares de trabajo. Y a su vez violando el propio decreto de su expresidente Tabaré Vázquez, que había decretado precisamente que no se podían ocupar oficinas públicas o empresas públicas. Siquiera están violando el régimen actual, violan el decreto aún vigente de no ocupar precisamente lugares públicos, empresas públicas. Cuando pienso en el tema del lenguaje inclusivo, también estoy pensando en que se está violentando el estado de paz que sostiene la libertad. Cuando pienso en las ideologías de género, en el lenguaje inclusivo, en el feminismo radical, en la ley de cuotas para empleos o cargos públicos o cargos políticos, cuando pienso en la legalización del aborto, así pura y llanamente, como te lo diría una persona bien franca y honesta,
y no emplearía el neologismo o el neolenguaje, según Orwell, de la voluntaria interrupción del embarazo o la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer. Qué expresión complicada, y hasta si vos querés, si tenés mal gusto, podés considerarla elegante. Pero ¿qué te está diciendo? Que se legaliza el aborto. ¿Por qué? Porque el embarazo no se puede interrumpir. Se aborta, no se interrumpe. Yo puedo interrumpir ahora esta emisión si me levanto para ir a buscar mi tacita de café, salgo de pantalla, dejo de hablar y vuelvo. Interrumpí la emisión del programa. Quiere decir, dejé, hice una pausa y retomé. Pero un embarazo no lo podés interrumpir. Cuando pienso en el tema del lenguaje inclusivo, también enseguida viene la palabra violencia. De inmediato vienen a mi memoria aquellos sketches, algunos se acordarán, aquellos sketches humorísticos de Capusotto, cuando protagonizaba aquel conductor que establecía reglas del idioma, no sé si se acuerdan, se llamaba García Mussolini, no recuerdo el nombre de pila, García Mussolini, que entrevistaba a alguien que, claro, hablaba o drogado, o hablaba con lenguaje en boga, de que estaba de moda, y se llamaba el episodio, este sketch, este espacio, habla bien la de tu madre, ya te imaginarás, ¿no? Todo esto era una parodia genial que plantea las graves contradicciones, ¿no?, que implica el uso arbitrario del lenguaje, por ejemplo, sea por moda o sea por ideología. El Estado de Derecho es el que establece lo que los científicos sociales y políticos llaman la discordia controlada. ¿De qué se trata? Se trata de ese contexto social de convivencia que está basado en el convencimiento colectivo de la libertad social y la libertad política porque nacen de las libertades individuales, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y todo ello es la base para el desarrollo del debate de las ideas y el acceso libre a la información bajo el pacto que tenemos los uruguayos en este Estado de Derecho republicano según la Constitución de la República. Sin embargo, convivimos con la violencia de integrantes, legisladores del Frente Amplio, que defienden el régimen cubano, que a todo esto lo prohíbe, lo conculca, lo violenta y mete presa a gente por el simple hecho de expresar su disconformidad. Pero ¿qué sucede si hay una información que dice ser la verdad y se trata de un montaje sistemático elaborado por intelectuales profesionales de una ideología de poder? ¿Qué pasaría? Entonces ahí se complica, ¿verdad? Es más sofisticado. A esto se lo conoce como la construcción de un relato de poder, que para nada tiene que ver con la verdad. ¿Y qué pasaría si ese relato de poder, esas ideologías de género, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, el relato marxista de la historia, se lo introduce como programas oficiales en la educación del país? Ahí hay más violencia, porque se está violentando, por ejemplo, por dentro del sistema educativo, la posibilidad real de que nuevas generaciones sean educadas en las verdades científicas, sean educadas en la comprensión de que viven en un Estado de Derecho republicano y liberal, y que si acaso lo quieren cambiar, que ellos mismos desarrollen libremente su pensamiento crítico. ¿Qué pasa cuando se le quita a generaciones lo que Carl Sagan nos decía con brillantez, el pensamiento crítico? ¿Qué pasa cuando a una sociedad le quitas la posibilidad de desarrollar el escepticismo como metodología de estudio? Ser escéptico siempre, siempre desconfiar e investigar, siempre desconfiar e investigar. Y eso implica libertad, libertad de pensamiento, libertad crítica, libertad de desarrollo de expresión. Todo eso es, cuando se lo saca, es violencia. Ese Estado de Derecho que está intoxicado hace décadas es una sociedad educada en la mentira, como el nuestro, que ya tiene generaciones educadas en esa mentira, generaciones estafadas respecto a todo esto. Generaciones que siquiera deben saber que estamos nutridos de corrientes de pensamiento filosóficas, académicas y también científicas a través de los últimos dos grandes siglos del desarrollo del pensamiento racional, académico, científico, que nutrió inclusive nuestra universidad. No creo que estén informados los estudiantes de preparatorios hoy por hoy de estos temas. Se haría imposible entonces, en un Estado de Derecho intoxicado, en una sociedad educada en la mentira, establecer la verdad. ¿Cómo estableces la verdad en una sociedad convencida
de que la verdad es la mentira. Eso que tanto explicó Carl Sagan. Y una vez que la han convencido que esa mentira es la verdad, es prácticamente imposible que luego se puedan convencer que fueron engañados, que fueron estafados durante los años de su formación como personas. Ese es el crimen. Este es el profundo crimen, y es un crimen ante el Estado de Derecho y la libertad que nos propone el Estado de Derecho en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque mataron la paz. Mataron la paz en el pensamiento, mataron la paz en las ideas, mataron la paz en la expresión del pensamiento, mataron la paz en el ejercicio libre y honesto de un periodismo del día a día, mataron la paz y crearon un pensamiento revuelto, confuso, resentido, violento, complotista, paranoico, con generaciones convencidas, pasionalmente convencidas de las ideologías de las mentiras, de esa gran o ese mega relato de la posverdad, que no es nada más y nada menos que una nueva cara del marxismo dentro de las corrientes neomarxistas. Cierro con esto. Se trata de una paradoja terrible. Como diría un amigo mío, el éxito del fracaso. Seguimos. O que si necesitas vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud.